Bienvenidos a un episodio más de Repensar la Historia. Hemos estado un poquito alejados de la creación de contenido. Se nos juntó el lavado con el planchado, pero ya estamos aquí. Noviembre fue un mes algo difícil. Ya saben, evaluaciones, eh, exámenes, excursiones y bueno, los puentes sobre todo, que hicieron que nos alejáramos un poquito del contenido, pero ya teníamos el rato de sacar este contenido que he preparado para ti, que vamos a cerrar con este episodio, la sección de lo que deberías de saber de las culturas antiguas. En este caso vamos a hablar ya de la cultura china. Entonces, si te interesa, pues quédate y te prometo que te vas a recordar algunos datos sobre la cultura china. Bueno, pues como te adelanté un momento, estamos hablando el día de hoy de lo que debes de saber de la China antigua. Una cultura milenaria muy importante para la humanidad y que es parte de estas 4 civilizaciones agrícolas alrededor del mundo. Ya hablamos de Mesopotamia, ya hablamos de Egipto, ya hablamos de la India y en este caso, pues, la China. La China antigua tiene bastante historia. Traté de hacer lo más importante o relevante o lo que debes de saber de la cultura china. Y sin más, pues vamos a comenzar con nuestro primer tema. El primer tema del cual, pues, obvio, para poder decir dónde está China, bueno, pues ahí te puse un mapa para los amigos del podcast, que no, bueno, vamos a ayudarnos con la imaginación. ¿Dónde está China? Bueno, deben de ubicarla en el extremo del extremo oriental del continente asiático y que, bueno, este gran país, que es el más extenso después de Rusia, pues tiene ahí unos ríos bastante importantes. Si eres asiduo a este canal, recordarás que las culturas agrícolas están destacadas porque hay afluentes de ríos que aprovecharon para asentarse a sus orillas y empezar a formar sus ciudades y, por supuesto, su civilización. La cultura china se desarrolló entre estos ríos, el Honghu, el río amarillo. La cuenca de este río contiene una especie de arcilla amarilla, de ahí el nombre, y el Yangtze-Kiang. Ambos ríos desembocan en el Océano Pacífico. Producto de estos ríos, las tierras chinas son fértiles y favorecen la agricultura. Eh, China tiene como fronteras al norte la península de Corea, Mongolia y las estepas, la llanura con vegetación, las siberianas, al sur se encuentra la península indochina y por el oeste las montañas del Himalaya. Entonces ahí vamos a encontrar esta gran civilización que te he estado comentando. También otra parte interesante de la cultura china o de la historia de China tienen que ver con un antepasado. Vámonos un poquito a la prehistoria. El antepasado más conocido, no solo por China, sino también para el mundo, es el hombre de Pekín. Sus características son netamente humanas, porque los fragmentos de la estructura ósea fueron encontrados en una cueva al suroeste de Beijing. Cabe resaltar que el hombre de Pekín ya caminaba erguido y usaba sus manos con destreza. Además, utilizaba el fuego. Esto le permitió procesar mejor los nutrientes. Vive de la caza y la recolección de frutas y plantas. En China y en algunas partes del mundo se ha discutido mucho si el hombre de Pekín es un antepasado directo de los chinos. Pero, pues, aquí tenemos un antecedente ahí, a mis amigos de Spotify. Estamos mostrando una fotografía del cráneo del hombre de Pekín. Ahí vemos un rostro ya un poquito más humano. Se va alejando un poquito de esa evolución con los primates. Y bueno, ¿qué otra cosa hay que mencionar de la cultura china? Bueno, también hay que mencionar sobre la ruta de la seda. ¿Qué es esto de la ruta de la seda? Bueno, pues si han visto algunas películas de Hollywood o también chinas o asiáticas, pues recordarán que esta ruta de la seda es bastante interesante. E incluso ya habremos hablado de aquel tema cuando hablamos
de los descubrimientos geográficos. Recuerden que por esta ruta, pues, traían la seda de China a los países europeos en el siglo XV, hasta el siglo XV. Entonces, imagínense qué tan importante, que estamos hablando de la antigüedad, que esta ruta fue poco a poco manejada por los pueblos del Asia. Pero bueno, ¿qué hay que destacar de la ruta de la seda? Bueno, el emperador de Qin, para obtener mayor aprovechamiento y facilitar el comercio entre las ciudades anexadas, decretó unificar las medidas y los pesos, el eje de los carros y la moneda, además de poner en marcha una red de comunicaciones, utilizada por los ejércitos tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Esta unificación de medición de pesos y la acuñación de monedas, que al principio fueron conchas, pero más adelante cambiaron los utensilios de metal como cuchillos, herramientas agrícolas, hasta convertirse en pequeños trozos de metal con inscripciones, lo que actualmente conocemos como moneda. Permitieron integrar económicamente y políticamente el territorio chino, por lo que se propició un proceso de apertura comercial. De aquí pues destacamos el papel de China dentro de la ruta de la seda. En 1877, el geógrafo alemán Ferdinand von Richthofen acuñó el término ruta de la seda y lo introdujo en su primer tomo de su libro de China y en su conferencia titulada Las rutas de seda en Asia. Ferdinand lo utilizó para describir los itinerarios entrecruzados, las rutas de las caravanas y los caminos secundarios que se extendían desde la China hasta el Mediterráneo. Son importantes ramificaciones que llegaban hasta el subcontinente indio. Mediante esta ruta se trasladaron productos como el papel, la pólvora, la brújula y la porcelana. Pero yo destacaría algo más, sobre todo las ideas. ¿Por qué? Porque estas ideas, o cómo hacer ciertas cosas, o cómo aprovechar mejor ciertos materiales, son lo que nos dio apertura, por ejemplo, la brújula, al tipo de vela para ocupar en algunas embarcaciones. Y bueno, vamos a tener ahí un intercambio bastante interesante. Vamos a platicarte también de la doctrina del mandato del cielo. Y bueno, ¿qué es eso? Bueno, durante el reinado del emperador Hu, se estableció una universidad para el entrenamiento de los futuros servidores del Estado, en donde se estudiaban los libros clásicos confucianos. Fue así como en China se inició una burocracia de carrera que a través de los años fue el camino hacia el poder y la riqueza. Durante la dinastía Han, la clase de los burócratas estuvo fuertemente alimentada por las familias poderosas, pero no necesariamente todos pertenecían a ellas. Los letrados burócratas también se hicieron terratenientes, puesto que la adquisición de tierras era la meta de cualquier persona que dispusiera de dinero. La doctrina confuciana fue rápidamente adoptada por esta clase, distinguida claramente entre los que trabajaban con la mente y los que trabajaban con las manos. Insistía en que la verdadera aristocracia no es la del nacimiento. Rechazaba el gobierno por la ley que trata a todos por igual y abogaba por un gobierno ejercido mediante el ejemplo virtuoso, constituyéndose ella misma en un árbitro de lo que era la virtud. La ley nunca desapareció, y si bien los funcionarios trataron de estar por encima de ella, el emperador la usó frecuentemente para dominarlos. A su vez, los letrados tenían una manera de frenar el poder total del emperador con la doctrina del mandato del cielo. Según este, el emperador tenía el beneplácito del cielo para gobernar, siempre y cuando conservara su virtud. Al descuidarla, se producían fenómenos que los letrados sabían interpretar y que señalaban que el soberano había perdido el mandato y podía ser reemplazado. Pues bien, ahí ven que la virtud para tanto burócratas como para el emperador, pues estaba ahí muy checada. Vaya, parte de la cultura china, en donde pues algunos, o parte de la cultura oriental, para englobar un poquito, es tener o el defender la honradez, los valores, el que seas congruente con lo que dices, con lo que haces. Entonces creo que eso es bastante interesante y que quizás habría que repensarlo, ¿no? ¿Qué tanto nosotros como latinoamericanos podremos aprender de eso, traer esas cosas del pasado para aplicarlas en la actualidad? Lo que sí, lo que
digamos, a mi parecer, me pareció bastante peculiar, es lo que vamos a platicar a continuación. Las mujeres en la sociedad de la China antigua. Bueno, pues te rescato esto porque me pareció bastante interesante. Mira, te voy a platicar sobre esto. En la época de Shang se daba un lugar importante a los antepasados por línea materna, cosa que ya no sucedería más adelante. La desigualdad del trato que recibían las mujeres desde su nacimiento se puede ver en un fragmento del poema de Xing. Y dice así: los niños tendrán camas y cetros como juguetes, gatarán sobre cuero rojo, llorarán con alaridos y envueltos en ropas bordadas serán los soberanos. Mientras, las niñas dormirán en el suelo y jugarán con guijarros, vestirán ropas simples y se portarán con recato. Cocinarán, prepararán bebidas y hablarán en voz baja, cultivando así la paz de la familia. La mujer campesina no salía y si lo hacía era para ir al mercado. Según la ética confuciana, la mujer debía acatar las 3 obediencias. ¿Cuáles son esas 3 obediencias? La obediencia al padre, obediencia al esposo y obediencia al hijo mayor. Pero recuperaban su dote al divorciarse o las viudas podían casarse de nuevo. Esto fue prohibido más adelante. Así como hubo mujeres sometidas, también existieron mujeres sobresalientes, ilustradas particularmente, son casos especiales. Por ejemplo, estaba la madre de Mencio, pensador chino y representante de la escuela confuciana. Al enviudar, ella sola crió a su hijo. Pero bueno, también en cierta parte, algunas dinastías iban a ser muy liberales con las mujeres y en otras, bueno, pues vemos ahí por lo menos las 3 obediencias que se parece un poco pues al pensamiento de actualidad de los talibanes, ¿no? La obediencia al padre, la obediencia al esposo y la obediencia al hijo mayor. Bueno, dime, ¿crees que esto todavía perdura en nuestra sociedad? Ahí déjame en los comentarios, esperemos que no, estamos tratando de hacer una igualdad y creo que es importante que vean estos ejemplos y que nos veamos en ese espejo y digamos, ups, creo que nos falta estas tareas por avanzar. No podía dejar de mencionar, pues, también la majestuosa obra arquitectónica de la muralla china. Una prueba material de las más grandes obras ingenierías del mundo y que prueba, y yo soy de esa idea, prueba que el ser humano es capaz de hacer varias cosas si se lo propone, grandes cosas. Y bueno, esta atraviesa montañas, ríos, y hace más de 2 siglos antes de Cristo que ha sido construida. ¿Con qué propósito? Bueno, fue construida para evitar la invasión de los pueblos del norte. Sí, eso es como el sueño del muro de Trump, quizás alejándonos un poquito de la política en aquel momento. Bueno, podríamos ver del lado arquitectónico. Pero por otro lado, pues ahí nos marca esa división entre civilizaciones o pueblos. Parte de esta muralla fue construida con ladrillos y piedra tallada y otra parte con arcilla y tierra. Con el transcurso de los años, pues ha sido remodelada. Es un viaje pendiente que cualquier ser humano tiene que ir a contemplar esta maravilla del mundo. ¿Qué más? Bueno, aparte de esta gran muralla, ya que estamos hablando de grandes aportaciones, pues no podemos dejar de lado pues, los inventos chinos. Para hablar de los inventos chinos, pues hay que mencionar lo siguiente. Los chinos se han caracterizado por sus grandes avances tecnológicos, que implicaron pues ciencias como las matemáticas y que cada invento dio lugar a nuevos inventos. Sus más grandes logros fueron la pólvora, el papel, la imprenta. Al respecto, podemos mencionar que China se convirtió en la cuna de innumerables inventos y descubrimientos que con el tiempo han contribuido en gran manera al desarrollo de toda la humanidad. El papel, por ejemplo, fue inventado hace más de 9.000 años
y se convirtió en un medio de escritura accesible para toda la población. En un principio fue elaborado de fibras de bambú y agua. Luego se perfeccionó la técnica utilizando otros materiales como el cáñamo y el limo. Se afirma que no solo era muy barato, sino que también era muy práctico. Con la aparición del papel, evidentemente surgió la necesidad de obtener copias de libros de manera rápida y eficaz. El uso de sellos evolucionó y se creó la imprenta. En principio se utilizaron los bloques de madera, luego fueron reemplazados por piezas de porcelana. Durante la dinastía Song fueron inventados los tipos móviles de impresión, y aunque el precio de la impresión aún era muy elevado, el tipo móvil solo necesitaba otra innovación, la prensa de la imprenta, para provocar una revolución. Otra parte interesante de este descubrimiento, pues no podemos dejar de mencionar a la pólvora. La pólvora fue descubierta tras la experimentación de antiguos alquimistas con azufre, mercurio y salitre. Señalan que Wei Wujiang, el año de 1142, escribió un texto de alquimia llamado Libro del Parentesco de los Tres, en el que advertía sobre las mezclas de ciertos materiales y su peligrosidad. Más tarde, pues fue utilizado para elaborar fuegos artificiales y, evidentemente, posterior, las armas de guerra. Y bueno, para terminar, también te quisiera mencionar, pues, la religión. La religión en China tiene un carácter moralista. Bien, en la actualidad, algunas de estas todavía siguen funcionando. No tienen sin divinidades o creadores, pero sobresalen tres escuelas entre filosóficas y de religión que te voy a relatar a continuación. La primera de ellas, quizás la más recordada, pues es el confucianismo, fundado por Confucio, quien contribuyó al desarrollo de la educación y difusión de la cultura antigua. Recomendaba aprender y volver a aprender. Hizo recopilaciones bajo el título de Odas, Historia, Cambios de Primavera y Otoño. Las propuestas de Confucio representaban el interés por restaurar las instituciones de la época de apogeo de la dinastía Shu. Planteaba que los gobernantes de aquel entonces habían construido una sociedad ideal, por lo que buscó crear una clase de personas virtuosas que puedan gobernar y orientar al pueblo a través de su ejemplo personal. Otro tipo de pensamiento es el moísmo. Motsu, también llamado Modi, predicó lo que llamaba el moísmo, donde se difundía el amor universal y el pacifismo, mentalidad de los pequeños productores. Planteaba que el gobierno político debía estar centralizado, en donde los puestos estatales los tengan aquellos que los merecían, según sus méritos, sus metas, y las normas sean aplicadas a todos por igual. Motsu viajará por diversos lugares de China, enseñando a los gobernantes, al mismo tiempo que organizaba una fraternidad con sus seguidores. Y por último tendríamos el taoísmo. El taoísmo fue fundado por Lao Tse, autor del libro de la vida y la virtud, y quería pasar la vida sin ambiciones, siguiendo la ley natural, ya que la inconsistencia, decía él, de fortaleza lleva a la debilidad, y la falta de nobleza conduce a la vileza. Su ideal era un estado pequeño, con pocos habitantes, pues su visión del mundo era bastante pesimista. Y bueno, esas son las tres tipos de religiones o pensamientos que había en la China antigua. Déjame en los comentarios o escríbeme ahí en las redes sociales cuál de estas te pareció la más interesante y cuál crees que se podría aplicar en nuestra época. Y bueno, mis repensadores, espero que te haya gustado. Hasta aquí nuestro programa. Me da mucho gusto volver a grabar. Ya tenía algunos pendientes por ahí. La vida de maestro y de podcast y de realizar contenido a veces es un poquito complicado y tenemos algunos temas ahí atorados todavía que estamos poniendo en el horno. Esperemos que nos podamos reponer en este último mes del año. Y bueno, déjame en los comentarios qué te agradó de este episodio. Y pues la próxima ocasión estaremos hablando de los hebreos. Nos iremos ahora hacia Europa para continuar con la cultura
antigua, las civilizaciones de la antigüedad. Y bueno, ya sabes que nuestra línea de tiempo en Historia de México, pues estamos abarcando ya ahora, el próximo episodio, el Segundo Imperio. Entonces, ahí estate atento para que escuches el relato de esa época. Y bueno, pues sin más, me despido. Recuerda seguirnos en las redes sociales de Repensar la Historia. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok. Recuerda suscribirte al canal en YouTube. Síguenos en Spotify. Créeme que nos va a ayudar bastante. Y bueno, pues sin más, me despido. Y como ya sabes, y recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Luis Historia y nos vemos en la próxima.